músico de profesión. Es la escuela, el origen, es el proyecto que me formó como músico, como artista, es el que me generó la curiosidad alrededor de muchas áreas de lo que es el arte, ¿no? Tanto de lo que es aprender a producirte en estudio, tanto como aprender o verte obligado también a desarrollar los espectáculos, a producir los espectáculos públicos. Tres generaciones de integrantes, hablando de la parte de los integrantes. Hemos tenido 3 bateristas. El primero fue Wilfredo Carías, que justamente es uno de los músicos que a mí me formó, porque tenía una muy buena formación familiar. Su papá, para descanse, don Frank, tenía un grupo que se llamaba Los Franklin, así que Franklin, este grupo era un combo, pero muy particular, porque don Frank era muy metódico y era muy exigente, así que su formación era bastante rígida, ¿no? Así que hizo que Wilfredo Carías tuviera una dinámica muy amplia también, ¿no? Tocaba merengue, tocaba salsa, tocaba todos los ritmos que uno se puede imaginar, y de remate tocaba muy bien el rock. Así que pasó Wilfredo, después de Wilfredo entró Carlos Mendoza, baterista sólido, full show. Super rocker, buenísimo, uno de los grandes elementos que aportó también a Diablos Negros, sobre todo muy preocupado por el tema estético, por el audio también, muy bueno Carlos también por ese otro lado también, y finalmente se fue a Estados Unidos, al igual que Wilfredo, y ahora Carlos Cedeño, que es el actual baterista, es una máquina, es una máquina con una muy buena formación también. A nivel de familia, porque es el hijo del gran Guayo Cedeño padre. Después vocalistas, el primero que empezó hemos tenido 3 oficiales y un par que eran, bueno, sí, también eran los cantantes, que era la primera generación, que cantaba Edgardo Zúñiga y cantaba Ricky Uclés. Después entró el primer vocalista oficial, que fue Ricardo Robles. Luego de Ricardo Robles, Marvin Correa, que Marvin Correa tuvo la suerte de agarrar toda la escuela anterior, casi 10 años de formación que tuvo Diablos Negros, y es cuando Diablos Negros explota por diferentes coyunturas. Y bueno, Marvin sale y entra Nilo Espinal, que es la nueva generación de Diablos Negros en vocales. A nivel de guitarristas estuvo... bueno, ya mencionamos a Ricardo Zúñiga, que tocaba teclados y guitarra, y era el primer vocalista. Ricardo Uclés, que por cierto, sí, a veces no quiero creerlo, ¿no? Pero en paz descanse Ricardo Uclés, que fue lamentablemente asesinado, murió en un asalto, y bueno, fue el primer guitarrista y el que le da también ciertas características a la banda. Su dinámica de ejecución, su energía, transmite ese concepto de show a la banda. Sale Ricardo y entra el guitarrista que actualmente que tiene más de 20 años de estar en Diablos Negros, que es Dagoberto Lozano, 26 años. Bueno, ya hablamos baterista, y el bajista solo yo, único bajista. Así que esas son las generaciones.
Y en cuanto a generaciones, fuera de Diablos Negros, interesante punto es que ya son 3 generaciones de seguidores. He tenido el gusto de ver a personas que nos empezaron a seguir cuando nosotros éramos muy jóvenes, porque teníamos un promedio de 15 años. Seguramente eran personas que tenían 20, 25 años y son más 35 años. Estás hablando de personas que tienen entre 60 y 55, 60 años. Así que tuve el gusto de encontrarme con una persona que es seguidora nuestra desde hace 35 años con su nieto. Un nieto ya grande, ¿no? Por supuesto. Así que ya son 3 generaciones de seguidores que ha tenido que tiene Diablos Negros. Esto se da en aproximadamente 1994, que es cuando sacamos el disco Tierra Suelta. Ya habíamos venido haciendo trabajos previos con Richard, ya la banda ya sonaba en las radios. En aquellos días lo que hacíamos era sacar grabaciones sencillos, le llamamos sencillos. Primero hicimos algún par de experimentos en el estudio Los Juan para tocar en lo que eran las teletones. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo está mi gente? Ok, nos vamos a poner un poco rockeros esta noche. Es un honor para nosotros estar aquí y esperamos que disfruten nuestra música. Todo sea por esos niños que lo necesitan tanto. Esto es algo para todos ellos. Vamos a ver si levantamos las manos de un lado para otro. Vamos, que se miren. Porque el concepto de difusión en Honduras ese ha sido un tema. De hecho, Honduras tiene una gran limitante, ¿no? Que es el único país de Latinoamérica, me atrevo a decir, ojalá que me esté equivocado, pues, que carece de una ley de agricultura. ¿Qué significa esto? Que el tema de difusión y de protección al arte y la cultura no está desarrollado, nunca ha estado desarrollado. De hecho, aquí hay una pseudo-industria, diría yo, ¿no? Porque es algo que no está estructurado ni está organizado. De hecho, no hay un gremio consistente de lo que es la música, los músicos, los artistas, ¿no? Los artistas que vivimos de la música. Ya empieza a darse eso, ya tenemos una asociación de autores y compositores que está operando ya finalmente con las dificultades del caso. Hay un sindicato que hay mucho por hacer, pero sí, el principal problema es la falta de acercamiento o el concepto de asociatividad que debería tener el artista para poder resolver los problemas fundamentales que tiene en su quehacer. Y bueno, y es por esto que había muchas dificultades para poder entrar a las radios. Vía Crucis con los primeros temas, que fue No Me Lastimes, el primer tema que nosotros logramos introducir. Tuvimos apoyos de radios, por ejemplo, como Estéreo Amistad, Mirna María, por supuesto, que siempre se arriesgaba que la corrieran de la radio, poniendo nuestras canciones, que en aquellos días el formato era cassette. Estéreo Amistad, Suprema Estéreo de la radio de Carlos Rodríguez, que fue el primero que empezó a programar música nacional, por lo menos en los 90s. Y había un top de música internacional y había un top de música nacional. Eso fue un gran impulso. Justamente los que competíamos por ese primer lugar éramos bandas como Le Fou, Puntigali y el Pop de San Pedro Sula, H2O. Había otra banda también de Ramón Zúñiga, hoy gerente de mercadeo de Untec,
que se llamaba Europa, y así otra serie de proyectos que surgían espontáneamente. Por supuesto, sobrevivientes, solamente Diablos Negros hasta el día de hoy. Y otros proyectos que empezar, porque muchos proyectos nunca pudieron salir a la luz, y Honduras es uno de los países más creativos. Musicalmente es muy creativo el hondureño, a nivel de líricas no tiene nada que envidiarle a ningún país latinoamericano, y tiene su propia esencia. Hay una duda sobre si hay un concepto, si hay un rock nacional. Claro que lo hay. El rock, al final de cuentas, es un estilo de vida, es una forma de ejecución, y el rock hay un error, la gente piensa que es de Norteamérica. No, el fundamento del rock es mundial, al final, es música del mundo. De hecho, los principios del rock son africanos, si vemos desde dónde se origina, el espíritu del blues, sus transformaciones que se fueron dando, música ejecutada por negros, que fue difundida hacia el mundo, ¿no? Así que el rock hondureño sí tiene su propio sonido, tiene su propio gusto, tiene su concepto de identidad. El rock, al final de cuentas, es una cultura. Bueno, ha sido un proceso complicado también, difícil, porque hace unos 10, 15 años no teníamos los recursos tecnológicos que hoy tenemos. No existía el internet, no existía esa facilidad. Como te decía en el principio, yo por ejemplo me tuve que formar en algunas áreas que no tenía que, o sea, yo debería haberme dedicado solo a hacer música, ¿no? A seguir estudiando mi instrumento, pero como no habían suficientes recursos tecnológicos para que lo que nosotros hacíamos tuviera buena calidad de audio, así que tuve que aprender a grabar, tuve que aprender a hacer montajes, tuve que aprender a ser un productor de espectáculos públicos. Así que ha sido difícil, ha sido muy difícil. Y por otro lado, la apatía de la población, hay que decirlo, que no es culpa de la población, pues al final es un problema de Estado, es un problema de nación que tiene años de venirse, de estar establecido, ¿no? Es un país que carece de un concepto de identidad real, ¿no? Porque no ha habido un trabajo formal alrededor de las poblaciones sobre lo que es ser hondureño, ¿no? sobre lo que es su origen, sobre lo que es la visión que deberíamos de tener como hondureños alrededor de nuestra cultura. Así que sí, ha sido sumamente difícil. Prácticamente ha sido lo que hemos hecho, no es un trabajo solitario de Diablos Negros, definitivamente que no. Hubieron muchas personas en nuestras épocas que nos fueron acompañando también en este proceso, ¿no? De lograr introducir la música en los medios de comunicación. Ese trabajo que te decía que fuimos haciendo poco a poco, eso logró que la banda se posicionara. Algunas personas también, a mí me causaba risa cuando sacamos el disco Tierra Suelta, que por cierto fue un disco que fue el editor, es mi cuñado, es un italiano, Andrea Vilardita. Tenía que venir un extranjero a financiar una producción local. Eso fue un boom. De hecho, era tan grande que mucha gente pensaba que no éramos hondureños. Eso facilitó la distribución del tema. Se viralizó, no sé cómo, en aquellas épocas a través de lo que hacían virales, que eran los piratas. Entonces, me acuerdo que a JM se le debe mucho por su piratería, porque logró que el tema se colocara no solo en Honduras, sino que en Centroamérica. Y así es como el tema empieza a sonar en la costa norte. Diablos Negros empieza a tener shows, no solo, bueno, de hecho prácticamente estamos hablando que en los 90s, los espectáculos, la mayor frecuencia de espectáculos públicos para la población era en los salones de baile.
con las bandas de merengue, que era llegar al pueblo. Así que nosotros compartimos escenario con la gran banda, con los profesionales, con todos ellos. Entonces lo que se hacía en esa época eran fiestas, fiesta concierto le ponían muchas veces. Fuimos a cualquier parte que te puedas imaginar, a Santa Rosa de Copán, bueno, visitamos todo Honduras. De hecho, en esa temporada nuestra frecuencia de shows era, durante 2 años, fue más o menos 3 shows a la semana, durante 2 años, visitando todo Honduras, cualquier parte que te puedas hacer, ferias, patronales, y todo tipo de espectáculos. Allá andábamos presentando nuestro disco Tierra Suelta. Reafirmándolo sí ha sido difícil, y sí ha habido una evolución desde esa época. Luego vienen las transiciones, finalmente se acercan hacia nosotros también algunas disqueras. No creíamos que era en serio. Me llamó una vez la gente de Universal y yo creía que era broma, no podía creerlo. Pues finalmente, después de que sacamos el primer disco Tierra Suelta, sacamos el segundo disco, que quien lo financió fue el hermano de Roberto, que fue el disco de Mil Maneras. Fue muy buen suceso, por supuesto. Luego la internacionalización de Diablos Negros, por lo menos a nivel de Centroamérica y bueno, Perú también, parte de Sudamérica. Pasamos al otro disco, que es Elementos, que fue ya con Sony Music, que es la última etapa de las disqueras, es la transición de las disqueras ya en Centroamérica. Y bueno, después viene nuestra etapa independiente. Regresamos con Sony Music, hicimos el disco Elementos. Se nos ocurrió la idea de llamarnos ADN, antes Diablos Negros, ¿no? por los prejuicios que había alrededor del nombre. Luego pensamos que era un error lo que habíamos hecho, estábamos peleando contra nosotros mismos. Entonces empiezan a pulular las redes sociales, empezamos a ver que el nombre Diablos Negros sigue vigente más que nunca. De hecho, al día de hoy hay algunos videos que la gente ha hecho espontáneamente con millones de visitas. Mucha gente todavía piensa en Sudamérica, por ejemplo, que nosotros somos argentinos. Hay pleitos por ahí de repente sobre esa historia. Muy famoso, por cierto, en Perú, Diablos Negros. Y bueno, luego de nuestra etapa independiente, que es el disco, sacamos un par de sencillos ya cuando entra Nilo a la banda, y sacamos luego el disco Revolución, que es un tema muy contestatario, fuerte, pesado, una denuncia a la diversidad de problemas sociales que han habido. Sin embargo, Diablos Negros siempre han tenido esa dinámica en todo su disco. De lo que ocurre en la realidad hondureña. Y el último disco que sacamos en 2016, que es el disco Por los Viejos Tiempos, que es un homenaje a todos los, bueno, y sobre todo es la recuperación de aquellos temas que nunca salieron a la luz, como el tema justamente que le da el nombre al disco, Por los Viejos Tiempos, y un homenaje a todos los que hemos sido y somos Diablos Negros. Y algo está pasando y tiene que pasar por un puente dorado llamado recordar, por los viejos tiempos, por todos esos momentos. Siempre ha habido problemas. Honduras es el ataque de algunas, los dogmas. Sabemos que tenemos que tener muy claro que hay cierto sector de la población que piensa como que estamos en la Edad Media todavía, definitivamente. Así que algunas iglesias con una visión un poco arcaica todavía, y además de que mucha gente no se ha tomado el tiempo tampoco de entender cuál es el origen del nombre. El origen del nombre de Diablos Negros es básicamente
es un mote, un apodo que nos pusimos entre nosotros mismos, que nos puso los familiares. A Ricky, por ejemplo, que era un niño, porque justamente éramos niños, el promedio de edad que teníamos cuando empezó Diablos Negros, estamos hablando que era 15 años ya en la formación, pero Ricky y Edgardo empezaron como dúo 2 años antes, en el 82. Y a Ricky, la cipote de 13 a 14 años, ya te imaginas, era el demonio, le decían las hermanas, que era Damián, cualquier cosa. En una ocasión tenían que ponerle nombre al grupo, porque participaron como dúo en una de las OTIs y le pusieron Diablos Negros. Así que estuvimos con ese nombre. Desde que cuando ya llegué yo fue que ya empieza la etapa ya de formación, ya como banda de Diablos Negros, ya con un bajista, con un baterista, 2 guitarristas. Lo que tocábamos era rock and roll. Y bueno, increíble porque no me acordaba de esto hasta hace poco, que con la muerte de Ricky, Edgardo empezó a rememorar algunas cosas y hubo algunos empresarios que se interesaron por la banda. Estaban de moda los Menudos en esa época, los Chicos de Puerto Rico y los no sé qué y toda esa vaina, ¿no? Así que vieron el potencial de hacer de Diablos Negros una banda con ese formato, pero que tocaban en vivo. Así que nos agarró una agencia en aquellos días, un señor que se llamaba Augusto, bueno, era publicista, no recuerdo bien el nombre, pero ellos nos agarraron, pagaron estudio incluso, donde Edgar Valladares, un conocido músico de acá, de alguna manera apoyó también al proyecto, y nos llevaron a ensayar ahí. Y bueno, ya nos querían disfrazar y todo lo demás, ya había un repertorio establecido, empezamos bueno, ya íbamos hasta firmar un contrato con ellos de representación, nosotros emocionados, imagínate, vamos, con guirritos que los agarra una agencia de publicidad y les dice que los va a llevar al éxito, wow. Pero había ese punto de querernos hacer Menudos, lo que nosotros o querernos hacer una banda con ese perfil, como a mí personalmente, bueno, yo prácticamente estaba casi con un pie de fuera, ¿no? Porque no encajaba de ninguna manera dentro del formato, ¿no? Pero bueno, llegó el día de la primera presentación y nos iban a cambiar el nombre a Chas. ¿Qué ocurrió? Nos rebelamos. Tocamos lo que quisimos, nos quitamos la ropa que no había puesto y declaramos que íbamos a seguir siendo Diablos Negros. Y hasta el día de hoy, bueno, definitivamente que el tema contestatario, comunitario, ha estado formando parte siempre de la esencia de Diablos Negros. Pues sí, ha habido un gran crecimiento musical en las diferentes épocas. Ha habido un gran crecimiento como músicos. De hecho hay una historia alrededor de esto. Diablos, sí somos rockeros, pero ante todo somos músicos. Y eso es algo que se le complica un poco a algunas personas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no solo toco rock, toco blues, toco soul, toco parrandas tradicionales garífunas, que es mi música, toco música garífuna, que es lo que a mí me mueve el piso, toco reggae, toco una serie amplia de géneros musicales, ¿no? Y los respeto. Me gusta el bluegrass, me gusta el blues, me gusta la música misquita, por decirte algo, me gusta el tango, me gustan las rancheras, me gusta el currunchuchú, me gusta la música de banda también, claro, soy selectivo, no es toda la que me va a gustar, me gusta la que tiene sustento, la que tiene buena letra, la que tiene origen, la que tiene soporte. Entonces, y eso ocurre con casi todos los miembros de la banda. O sea, por ejemplo, con Carlos interactuamos en otros proyectos. Pero Carlos Cedeño, tocamos un proyecto que se llama Cocoa, que es un proyecto que le hace un homenaje a la música surf. La música surf se tocaba aquí en Honduras en los años 70 y hay grupos que lamentablemente, no sé si hay, es uno de los graves problemas, porque somos un país que carece de una memoria histórica,
nos da ese soporte. Hay muchos artistas nuevos músicos que piensan que están descubriendo el agua hervida. No, el rock es muy viejo, y hay grandes exponentes como Jorge Berlío, por ejemplo, que era un tipo que estaba fuera de época, ¿no? Y lamentablemente lo perdimos muy joven, así como proyectos como La Pipa de Agua, Los Rangers y Los Monjes, que es uno de los grupos que tocaba surf, los Speed, todos estos grupos tocaban surf. Ese es el estilo, que así se le denominaba este estilo en los años 70, 80. Y bueno, justamente uno de los mayores exponentes de esto es el grupo Los Robin de la Ceiba. Y Guayo Cedeño, padre, le enseñó a tocar la forma a su hijo Guayo Hijo, y de ahí es que sale este proyecto, Ocobar, que es un homenaje a la música surf. Entonces, bueno, le han puesto un nombre ya en Europa, se llama Surf Latin. Y pues con este proyecto andamos girando por él. Y así como te digo, pues toco una diversidad de géneros. Diablos Negros sigue evolucionando, sigue creciendo. Cada uno de los miembros va aportando el hecho de la nueva generación de Diablos Negros, que es Nilo Espinal y Carlos Cedeño, han aportado mucho, ¿no? Carlos con su forma de ejecución, es un tipo que absorbe muy bien la dinámica, es muy musical para tocar la batería, ¿no? Nilo es muy versátil, así que justamente en el disco Revolución teníamos esa espinita de tocar rock duro, metal, y pues ahí nos la sacamos. Y luego en búsqueda de otros nuevos sonidos, retomar los trabajos anteriores, refrescarlos, y bueno, sale el disco Por los Viejos Tiempos, y el nuevo trabajo en el que estamos enfocados ahorita es un trabajo de recuperación y que va a tener el soporte de lo que son nuestros orígenes. Eso va a ser una sorpresa, porque es un disco que toca temas. Vamos a hacer nuestra interpretación de lo que es la música originaria de un grupo. Así que ese es un próximo proyecto sobre el que estamos enfocados. No, lo que le hace falta es difusión. Identidad tenemos. Lo que tenemos es educarnos, abrir nuestra mente hacia no descalificar a nuestros artistas locales, no descalificar el currunchunchun, por ejemplo, no descalificar a los cantos originarios tolupanes, no descalificar la música mixquita, la música pech, nuestros cuentos, todos estos elementos, nuestra música garífuna, pero la parranda tradicional, no lo que usualmente hemos aprendido a consumir. Bueno, sí, es parte del consumo que hay, ¿no? La música que han hecho los grupos que le llaman punta, pero en realidad no es punta comercial, pero hay que buscar el soporte de lo que es la parte tradicional. La música garífuna tiene una diversidad amplia, hablo de esa porque es la que conozco. La música mixquita seguramente lo tendrá también, pero la música garífuna tiene una diversidad de ritmos muy amplia. Che, Zambay, Gujungu, Guanaragua, Maipol, y una serie de formas de ejecución que justamente esto forma parte de nuestra idiosincrasia. Y atención, yo paso viajando mucho por el mundo. Finalmente logré entender que un turista que viene al país acá no viene a ver a las bandas que toquen como Van Halen, o que toquen como Metallica, o que canten igual o mejor que estos artistas reconocidos mundialmente. No, ellos vienen a ver nuestra propuesta, qué es lo que nosotros somos. El concepto de identidad debe de difundirse. Nosotros como artistas estamos obligados a exigirlo, a gremiarnos, a asociarnos, a encontrar esa manera de tener una verdadera representatividad de la sociedad civil, de tal manera que podamos tener fuerza para exigir
lo que nos corresponde. El Estado de Honduras es signatario de una serie de leyes internacionales que no cumplen, pero por supuesto que no la va a cumplir si los directamente interesados no se pronuncian alrededor. Y eso es súper importante, que finalmente logremos. Hay una ley de arte y fomento que se trabajó desde el 2000, si no creo que no me equivoco, yo mismo participé en ella. Me participó Guillermo Anderson. Esta ley de arte y fomento, que está muy bien elaborada porque tiene la protección de lo que es nuestro patrimonio histórico, se le llaman lo que son el patrimonio tangible e intangible, y mientras no se modifique este pensamiento alrededor del hondureño y de las autoridades, que deben de entender no solo está la parte del impacto económico que genera el arte y la cultura en el pueblo, sino que el impacto emocional, el impacto de identidad y de unidad que puede generar sobre una población. Así que sí, Honduras tiene identidad, es muy rica, hay diversos tratados, hay gente que viene del exterior a hacer investigaciones, doctorados sobre nuestros pueblos originarios, pero tenemos que empezarles a dar el respeto que se merecen.